Qué bendición y poder extender un saludo a ti, querido maestro, que nos escuchas a través de este programa especial que ha sido diseñado como una herramienta más para que tú puedas explicar, enseñar y también de manera personal entender las lecciones de Escuela Sabática. Estamos en la segunda temporada de Aptos para Enseñar, un programa que ha sido desarrollado desde el corazón de la Escuela Sabática en la Asociación del Valle de México, para que, como lo mencioné, tengas esa herramienta más. Y el título de la lección de manera general es un título interesante: alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Sin duda, a lo largo de estas lecciones tendrás algunas preguntas, algunas dudas. Pero el equipo de la Asociación del Valle de México, a través del Departamento de Escuela Sabática y a través de los ponentes que cada sábado irá subiendo la lección con anticipación para que tú puedas tener esa herramienta de trabajo, irá despejando las dudas. Sin duda será un viaje fascinante a través de la profecía. Y recuerda que la profecía es dada para que tú y yo podamos entender el mensaje de Dios para este mundo en nuestra generación y saber que hay un Dios vivo que viene por nosotros. Querido maestro, gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga en esta segunda temporada de Aptos para Enseñar y que este material diseñado a través del Departamento de Escuela Sabática pueda ser una gran bendición para ti. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga, maestro. En este momento estamos por adentrarnos en el fascinante mundo de las profecías y la lección que toca abrir este trimestre lleva como título algunos principios de interpretación profética. Es la lección diseñada para el sábado 5 de abril. Y quiero iniciar con una breve introducción para que tú puedas tener herramientas. Recordar que la profecía ha sido dada para nosotros para que podamos tener una gran bendición y podamos entender e interpretar la palabra de Dios. Pero la profecía también puede llegar a representar un desafío para ti como maestro. Sin duda tendrás herramientas y a lo largo de todas estas clases tú podrás entender, visualizar y poder explicar en tu clase de Escuela Sabática. Hemos diseñado este programa en el Departamento de Escuela Sabática como Aptos para Enseñar. Y tú, querido maestro, eres la persona indicada para enseñar a tus alumnos. Y he decidido dividir la lección en 3 divisiones para que tú puedas entender, y después de esto entenderás las preguntas que se desprenderán de estas 3 divisiones. Número 1, la primera división tiene que ver en qué se basan los principios proféticos de la Biblia. Y tomé un texto importante de la lección: cómo acerca de toda la Escritura los cristianos, menciona la lección, querido maestro, que discrepan respecto de la interpretación de las profecías bíblicas, lo que inclina a muchos a pensar que no vale la pena intentar entenderlas. Después de todo, si los cristianos luchan entre sí acerca de cada jota y cada tilde de las profecías, ¿qué validez puede haber en ellas? Yo quiero llevarte a la explicación de esta división. La profecía ha sido dada para nosotros. A lo largo de la Escritura, nosotros podemos entender que el proceso de revelación de la palabra de Dios fue dada a los profetas. Esta profecía, como dice Pedro, de manera celestial ha venido a pasar a los seres humanos, pero Dios utiliza al profeta. Dios utiliza al profeta para revelar, querido maestro, los designios de la palabra de Dios. Pero recordar que ese proceso de revelación también tiene un proceso de inspiración. Algunos profetas utilizaron símbolos y algunos utilizaron actividades, hechos de manera literal. Pero recordar que cada época en que la Biblia fue escrita y fue inspirada por Dios, los profetas tomaban imágenes de lo que sucedía en su cultura, en su tiempo y en el momento en que ellos les tocó vivir. Y es por eso que algunos símbolos proféticos van de la mano.
Hay dos libros importantes que nosotros podemos entender, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Son dos libros proféticos. Hay un libro escrito por James Duncan que se llama La llave del Apocalipsis y La llave de la interpretación de Daniel. Son libros que, querido maestro, tú puedes conseguir en Gema Editores. La verdad, son libros pequeños y de bajo costo, pero tienen un gran significado y te van a ayudar a ampliar. Y es por eso que nosotros entendemos que la interpretación de los símbolos o de manera literal tiene un proceso, tiene una regla a lo largo de la palabra de Dios. Irás descubriendo a través de estas lecciones y a través de las herramientas de Aptos para Enseñar, irás descubriendo que la profecía fue dada para nosotros, fue dada para que nosotros podamos entender simbólicamente o literalmente la palabra de Dios. Vamos a pasar al título 2 de la división, que significa Dios es comprensible. El problema de Dios para comunicarse con nosotros era un problema hasta cierto punto, como una barrera. Por eso Dios utilizó a los profetas. Y Isaías 5 podemos encontrar que el texto dice: como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y entonces, cuando nosotros entendemos que es un Dios comprensible, que es un Dios que nos ama, que es un Dios que nos ayuda en momentos de dificultad, el ser revelado, la profecía a través de nosotros. Por ejemplo, los profetas utilizan esa expresión, el que le entienda. Cuando nosotros escuchamos esta aseveración o esta expresión en la palabra de Dios, es una regla profética. Nosotros tenemos que poner atención en lo que el profeta está diciendo, porque lo que va a mencionar el profeta puede ser una profecía de tiempo, puede ser una profecía de lugar, una profecía de momento o una profecía que sucederá en el futuro. Por eso el profeta, cada vez que menciona el que le entienda, tiene que nos ver con poner mucha atención y poder entender. El mundo de la profecía es muy fascinante, pero también podemos perdernos dentro de ese mundo de la profecía y poder tener nuestras conclusiones y sacar nuestras propias interpretaciones. En la clase de escuela sabática, querido maestro, encontrarás muchas preguntas y encontrarás muchas aseveraciones. Documéntate. Utiliza los libros que te mencioné, utiliza los comentarios bíblicos adventistas, utiliza las herramientas digitales que ahora el Internet provee, utiliza esos comentarios de manera digital y puedes apoyarte incluso hasta en la Biblia de Andrews, que en la parte final de su texto viene una explicación en el lenguaje actual y también viene algunas traducciones directas del hebreo y del griego, y eso te va a ayudar a ti como maestro de escuela sabática. El tercer título de la división tiene que ver con simbólico o literal. Y miren lo que menciona la lección en curso. Una de las cuestiones claves que deben de abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe de ser interpretado de manera literal o de manera figurada. ¿Qué quiere decir esto, querido maestro? Que si el autor utilizó un lenguaje simbólico, ¿representa eso de manera simbólica en cuestión todo el libro? La forma crucial, dice la lección, de hacerlo es ver cómo se va utilizando esa figura o ese símbolo a lo largo de la Biblia. Y la lección nos utiliza un ejemplo, por ejemplo, el oso de Daniel, que en algunas interpretaciones decían que simbolizaba al poder o al Estado de Rusia. Pero ese animal es utilizado hoy a menudo como representación de esa nación, pero esta no es una manera sólida de interpretar el símbolo profético por sí mismo. Y a lo largo de la lección y a lo largo de la Biblia, nosotros vamos a encontrar ese tipo de interpretaciones. Algunos estudiosos colocan fechas a eventos.
por decir la segunda venida de Cristo. Y entonces yerran en la manera de interpretar la palabra de Dios, y es por eso que a veces viene un poco de alarmismo dentro de las filas de la iglesia, y debemos de tener cuidado. Como maestros debemos de ser muy cuidadosos cuando nosotros explicamos la profecía. Y a lo largo del desarrollo de esta herramienta de Aptos para Enseñar, hemos diseñado 3 preguntas, querido maestro, que te pueden ayudar. 3 preguntas a lo largo del recorrido de la lección. Tú puedes sacar más preguntas, pero estas herramientas te van a ayudar para tener un poquito más de solidez a la hora de explicar a tus alumnos la lección. La primera pregunta que quiero desprender de las divisiones que acabamos de leer es: ¿en qué se basa la profecía bíblica? Bueno, la Biblia a través del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, querido maestro, usa la profecía. Y recordar que en la historia del pueblo de Israel las profecías tenían ciertas características, y eso tú lo tienes que mencionar. Hay profecías de tiempo y hay profecías de lugar. Habían también profecías a las que les llamábamos participativas, o les podemos llamar participativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son profecías condicionadas y explícitas. ¿Y cómo podemos explicarle a nuestros alumnos esto? Bueno, quiero que entiendas que la profecía, cuando es condicionada, el Señor a lo largo del texto bíblico menciona: si el pueblo se humillare, o si el pueblo participare, o si tú haces esto, yo, el Señor tu Dios, haré esto. Eso es una condición. Pero no es una condición de, ¿cómo mencionarlo, querido maestro? No es una condición forzada, es una condición de participación. El Señor dice: si tú cumples tu promesa de este pacto, yo haré mi parte del pacto. Y muchas de las profecías son condicionadas, donde el pueblo de Israel tenía que participar y era punto clave para el desarrollo de esa profecía. Y también, querido maestro, debes de entender que hay profecías que eran señaladas a un tiempo determinado. Por decir, la destrucción del pueblo de Israel, la destrucción de cierta ciudad, indicaciones de tiempo que el Señor daba. Y pasarás por aquí y los amalecitas te harán guerra. O sea, eran profecías condicionadas que te decían de tiempo, de lugar específico, y que no tenían participación alguna del ser humano, sino que ya estaban señaladas, y en llegado el tiempo determinado, la profecía se cumple. El nacimiento del Señor Jesús era una profecía. Llegó el tiempo determinado y sucedió. Pregunta número 2. ¿Por qué dejar escrito en profecía los libros de la Biblia y los textos para que Dios sea más comprensible? Bueno, extraje un párrafo de la lección que dice: nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es finito y omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. En verdad, ni siquiera podemos entender todo acerca de la creación. ¿Cómo podríamos entonces entender completamente al Creador? Dios utilizó símbolos a través de los escritores, y recordar, dice la lección, el concepto de la interpretación de la Biblia y el proceso de la revelación. La lección nos muestra una regla que debemos de aplicar a lo largo de toda la Biblia. Así que debemos de ser cuidadosos al asegurar algunos hechos bíblicos. Querido maestro, dentro de tu lección tendrás preguntas. ¿Por qué Dios colocó símbolos? Bueno, la lección nos habla acerca de algo tan importante, ¿no? Si las naciones incluidas, por decir Roma, hubiera sido descubierta de tal manera clara y tácita en la Biblia, muchos de los cristianos serían perseguidos y hubieran sido desaparecidos, y el evangelio hubiera desaparecido. Entonces el Señor utilizó los símbolos y la profecía incluso para proteger a su pueblo. Y la pregunta número 3, que tiene que ver con el significado simbólico literal. ¿Cuándo es simbólico y cuándo es literal? Y esa pregunta va a surgir al iniciar la lección, y algunos de los alumnos que tengas quizás vayan a hacer esta pregunta. Y la respuesta
a esta pregunta es un fragmento que yo saqué también de la lección. La incertidumbre acerca del simbolismo profético desaparece cuando se permite que la Biblia defina sus propios términos. Una regla de los pioneros era mencionar que la Biblia era su propio intérprete. Por ejemplo, un cuerno puede simbolizar un poder político o una nación, mientras una espada puede representar la palabra de Dios. O una mujer en el texto bíblico puede ser el símbolo de la iglesia. Esto demuestra claramente que la Biblia se explica a sí misma. Pueden haber muchas razones, dice la lección, por la que Dios eligiera comunicarse mediante símbolos en la profecía. Por ejemplo, era lo que mencionaba, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma, dice la lección, como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuales fueran las razones, menciona esta primera lección, podemos confiar en Dios que quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Y cuando nosotros nos adentramos y nos profundizamos en el vasto mundo de la profecía, nosotros podemos entender que Dios es un Dios comprensible. Se le indica a Daniel, cierra las palabras de este libro, en el libro de Daniel, en el capítulo 12 al final, y le dice Daniel, tú descansarás y estas palabras serán para el final. El profeta quizás también pudo haber tenido una incógnita, pero Dios lo sustentó y lo ayudó para que él pudiera seguir trabajando acerca de la profecía. Y en conclusión, querido maestro, el fascinante mundo de las profecías es el que nos da a nosotros sentido. Yo quiero decirte y mencionarte algo que tú puedes hacer énfasis en la lección. Aptos para enseñar te da las herramientas, pero nunca debes de olvidar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nació con un movimiento profético. La Iglesia nació en sus principios como un movimiento profético y nosotros debemos de estudiar. Los pioneros eran asiduos estudiadores de la palabra de Dios. Y ellos no tenían las herramientas que nosotros tenemos ahora, querido maestro, como los comentarios bíblicos, como los seminarios, como la Biblia de Andrews, como los seminarios teológicos alrededor de todo el mundo que la Iglesia Adventista tiene, donde nuestros ministros se preparan. Quiero decirte que nuestros primeros padres, nuestros pioneros, solamente tenían la Biblia. Y a través de la Biblia encontraron grandes interpretaciones. Una de ellas, 22 de octubre de 1844, la profecía del Apocalipsis. Guillermo Miller, un estudioso. Eran horas, querido maestro, que los pioneros pasaban. Terminaban sus labores, sus jornadas de trabajo y eran grupos, círculos de estudio y de oración. Al entender nosotros que la profecía es dada para nuestra enseñanza y para que nosotros podamos crecer de manera espiritual, nosotros entenderemos que a lo largo de esta lección y del título que hemos mencionado, entenderemos que la profecía fue dada para que nosotros podamos entender y llegar al reino de los cielos. Querido maestro, deseo que a lo largo de la travesía de este trimestre tú puedas seguir enseñando con pasión, con denuedo, pero sobre todo ir a esa luz que te ayuda a alumbrar el camino. Y recordar que también los libros del Espíritu Profecía son esa luz menor que te ayudan a alumbrar la luz mayor que es la Biblia. Dios te bendiga, querido maestro, en este desarrollo de enseñar a tus alumnos este trimestre que estará basado en varios puntos de la profecía. Ora y que Dios te dé sabiduría. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.